Desde que tengo memoria, me hicieron sentir como una intrusa en mi propia familia. En cada comida, en cada reunión, incluso en los cumpleaños donde mi nombre aparecía en el pastel, mi presencia parecía una molestia. No era explícito, claro. Eran miradas, silencios, comentarios en voz baja que creían que yo no escuchaba, pero escuchaba todo. Es igualita a su madre, la oveja negra, murmuraban. Lo peor de todo es que venía de mi abuelo, don Ernesto del Bosque, el patriarca, el hombre que construyó el apellido que todos llevaban con orgullo, menos yo, porque yo no era digna, según él, porque yo venía de un error. Así lo dijo una vez. Tenía 6 años cuando lo escuché. Ese embarazo fue un error. Esa niña es un error de la familia. No lo entendí del todo en ese momento, pero me dolió. Y esa frase me acompañó toda mi vida como una sombra que no se quitaba con la luz. Crecí en la misma casa donde él mandaba, como un rey en su castillo. Tenía su sillón, su copa de brandy al atardecer, sus nietos favoritos, todos menos yo. Era invisible para él, salvo cuando necesitaba a alguien a quien humillar con sus bromas pesadas. Una vez me obligó a cantar frente a toda la familia en Navidad, solo para luego decir, no heredó la voz de los del bosque. ¡Qué pena! Todos rieron. Yo tragué saliva y sonreí como si no me doliera. Pero dolía. Me fui haciendo experta en fingir que no pasaba nada, en callarme, en ocupar poco espacio. Lo que no sabían es que también me estaba haciendo experta en observar. Y que algún día, todo ese silencio iba a transformarse en fuerza. A los 13 años, descubrí que el silencio tiene ecos. No hace falta gritar para que algo duela. En mi casa, cada silencio era una sentencia. Y mi madre, ella era la única que intentaba protegerme, aunque también vivía en las sombras de ese apellido que nunca la aceptó. Decían que ella solo había atrapado a mi padre, el hijo menor de don Ernesto, por interés. Él murió cuando yo era un bebé. Un accidente en carretera. Mi madre siempre decía que lo amaba, pero nadie más lo creyó. Desde entonces, nosotras dos quedamos marcadas como las ajenas, las que vivían en la parte trasera de la casa principal, como si no mereciéramos ni el mismo techo. Mientras mis primos iban a escuelas privadas y clases de equitación, yo usaba el uniforme remendado de una escuela pública. Un día, encontré una foto de mi padre escondida dentro de un libro viejo de mi madre. Estaban abrazados, sonrientes, en lo que parecía una playa. Y atrás, con trazo infantil, alguien había escrito, «Nuestra familia, aunque nadie lo crea». Esa frase me sacudió, porque me hizo entender que mi madre también cargaba el peso de ser rechazada. Desde entonces, algo dentro de mí cambió. Dejé de pedir permiso para existir, y empecé a observarlo todo con más atención. Los secretos, las alianzas, las mentiras, las debilidades de cada uno, y, sobre todo, los miedos de mi abuelo. Porque sí, ese hombre que parecía invencible también tenía grietas. Y yo, la nieta invisible, iba a encontrar una por donde entrar. Mi abuelo no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Bastaba con que frunciera el ceño para que todos se enderezaran en sus sillas. Era dueño de medio estado. Constructoras, tierras, propiedades, acciones. Su nombre abría puertas, pero también cerraba bocas. Todo se movía a su voluntad, y nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie, excepto yo. A veces de forma silenciosa, otras con pequeños gestos que lo irritaban. Una vez, en plena cena familiar, me preguntó por qué no había agradecido por el postre que él había mandado preparar. Respondí, porque lo cocinó Dolores, no usted. La mesa entera se congeló. Él me miró fijo y supe que algo en él tembló. No de miedo, de furia, pero eso fue apenas un roce. A partir de entonces, cada palabra mía era una provocación. Cada silencio mío, una amenaza. Empezó a llamarme la que no sabe su lugar. Pero yo sí lo sabía.
Sabía que mi lugar no era a sus pies, que no era la nieta agradecida que se conformaría con migajas. Yo no quería parte de su fortuna, no en ese momento. Lo que quería era que supiera que existía, que no podía borrarme como borró a mi madre del retrato familiar, porque si él era el arquitecto de su imperio, yo sería la grieta que no vio venir. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. A los 17 años se celebró la famosa fiesta anual del apellido del Bosque. Un evento elegante, lleno de políticos, empresarios y socialités que adoraban besarle la mano a mi abuelo. Era su manera de recordar al mundo quién mandaba. Yo, por supuesto, no estaba invitada. O mejor dicho, mi nombre no figuraba en la lista oficial. Aún así, me presenté. Me puse el único vestido decente que tenía. Me recogí el cabello como lo hacía mi madre en sus viejas fotos, y entré por la puerta principal. Nadie me detuvo. A nadie se le ocurrió que la nieta invisible tuviera el descaro de aparecer. Los murmullos no tardaron, las miradas, las sonrisas falsas. Pero yo seguí caminando, firme, como si no sintiera el temblor en las piernas. Hasta que él me vio, don Ernesto. Su mirada fue un disparo frío. Caminó hacia mí con su copa de vino en mano. Me observó de arriba abajo como si yo fuera una mancha en su tapiz. ¿Quién te dijo que podías venir? Soltó con una sonrisa tan falsa como sus discursos de honor. Yo respondí sin vacilar, nadie, pero aquí estoy. La tensión se volvió densa como niebla, y entonces, frente a todos, dijo la frase que marcaría mi vida. Tú no eres del Bosque, eres un error, y nunca serás parte de esta familia. Lo dijo lento, claro, para que todos escucharan. La sala quedó en silencio. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Solo me observaban, esperando que corriera, pero no lo hice. Salí de aquella fiesta con la dignidad hecha trizas, pero con el corazón encendido, porque una cosa entendí esa noche. Ya no tenía nada que perder. Me miré en el espejo al llegar a casa. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el vestido arrugado, pero también tenía algo nuevo, decisión. Ya no iba a buscar pertenecer, iba a prepararme para ser libre. Y para eso necesitaba conocerlo mejor que nadie, a mi abuelo, a su círculo, a sus empresas, a sus enemigos. Me metí a estudiar administración sin que nadie de la familia supiera. Trabajaba de mesera en las noches, le ayudaba a mi madre los fines de semana y usaba cada minuto libre para leer documentos legales, balances, reportes públicos de sus empresas. Aprendí a buscar información como quien busca oro en la tierra. A los 20 años, ya sabía más de la estructura financiera de mi abuelo que muchos de sus asesores, pero me seguía llamando la sombra. No sabía que mientras él me ignoraba, yo crecía. Mientras él me enterraba, yo echaba raíces. Hasta que un día escuché que su salud empezaba a fallar. Era la primera grieta real, y supe que cuando el momento llegara, cuando el testamento fuera leído, yo también estaría ahí. No por dinero, no por venganza, sino por justicia, porque la nieta invisible tenía algo que nadie más tenía, una historia que nadie se atrevía a contar, y yo sí estaba dispuesta a contarla. La noticia llegó un martes, al mediodía. Estaba saliendo de una biblioteca universitaria cuando vi el mensaje de mi madre. Tu abuelo está grave, lo hospitalizaron de emergencia. No sentí tristeza, sentí vértigo, como si todos los años de silencio se comprimieran en ese instante. Respiré hondo y regresé a casa. Ahí, la familia se reunía como buitres elegantes, todos vestidos de negro antes de tiempo. Sus rostros eran una mezcla de nervios y codicia. Algunos lloraban con discreción. Otros ya hablaban de herencias. Yo permanecí en la esquina, como siempre, pero esta vez con una libreta en mano, observando, anotando. Don Ernesto no murió ese día, ni el siguiente, pero su cuerpo empezó a apagarse como vela en tormenta.
Mientras tanto, la casa se volvió un campo de guerra silencioso. Mis tíos peleaban por quién lo cuidaba más, quién debía firmar qué documento, quién ya tenía un poder notarial. Nadie mencionaba su testamento, pero todos lo pensaban. Yo también, aunque por otra razón, porque yo sabía algo que ellos no sabían, algo que cambiaría el curso de esa historia. Porque mientras ellos esperaban una lectura tradicional, yo tenía en mis manos algo que haría temblar a todos, un video, una confesión, un acto de justicia grabado en secreto que sería revelado, cuando él ya no pudiera controlar nada. Todo comenzó meses antes de su caída. Una tarde, por curiosidad, o tal vez intuición, revisé uno de los discos duros olvidados en la vieja oficina que había sido de mi padre. Lo guardaban como reliquia, pero nadie lo usaba. Estaba lleno de archivos, la mayoría sin importancia. Pero uno me llamó la atención. No tenía nombre, solo una fecha. 13 de junio. Lo abrí. Era un video, y no uno cualquiera. Era mi abuelo, sentado frente a una cámara. Lo reconocí por el fondo. ¿Su despacho personal? La imagen era nítida, la voz clara. Él hablaba como si se dirigiera a alguien, con ese tono frío que siempre usó para mandar. Pero lo que decía no era lo que yo esperaba. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. No quiero que mis palabras sean manipuladas. Por eso, esto debe mostrarse el día en que se lea mi testamento. Me quedé helada. Seguí escuchando. En el video, él hablaba de decisiones difíciles, de errores cometidos. Y entonces me mencionó. Dijo mi nombre completo. Aceptó que yo había sido rechazada. Dijo que me había juzgado por ser hija de alguien a quien nunca perdonó, que había actuado con soberbia y que no sabía si merecía mi perdón, pero que quería dejar constancia de que yo sí era del Bosque. Dijo que no importaba lo que los papeles dijeran, que el apellido no se lleva solo en la sangre, sino en la resistencia, y eso me lo había demostrado yo. Cerré el video con las manos temblando. No entendía por qué lo había grabado. No sabía si lo había hecho por culpa, por miedo o por estrategia, pero lo había hecho. Y ahora estaba en mis manos. Yo, la nieta invisible, tenía la última palabra de su voz, una verdad dicha tarde, pero dicha al fin. Fue un domingo de cielo plomizo cuando don Ernesto murió, sin ceremonias, sin advertencias. Se apagó en su habitación rodeado de quienes solo lo amaban por interés. Yo no estaba ahí. Decidí no participar en su último acto teatral. Mientras los demás lloraban frente a cámaras de noticieros locales, yo caminaba sola por el jardín donde solía esconderme de niña. Cada rincón tenía una herida. Pero esa tarde, algo dentro de mí se liberó. No por su muerte, sino porque por primera vez tenía el poder de decidir qué hacer con su verdad. El funeral fue todo un espectáculo. Autos lujosos, arreglos florales que olían a hipocresía y discursos vacíos sobre su legado. La familia del Bosque posaba para fotos, mientras yo observaba desde lejos, vestida de negro pero sin lágrimas. Algunos me preguntaban qué hacía ahí. Otros ni siquiera se molestaban en mirarme, pero yo ya no era la misma. No estaba ahí para buscar aceptación. Estaba ahí porque el momento se acercaba. La lectura del testamento sería en 7 días, y yo iba a estar presente. Y el video también. Durante esa semana, la tensión se podía cortar con cuchillo. Mis tíos, primos y abogados iban y venían como si se jugara la presidencia del país. Todos hablaban de propiedades, de acciones, de porcentajes. Nadie hablaba de él como hombre, y mucho menos de mí. Hasta que llegó la invitación formal. Un sobre sellado, una reunión privada con notario, día y hora marcados. Fui la última en recibirlo. Tal vez pensaban que no asistiría, pero yo ya estaba lista para ocupar el lugar que durante años me negaron, y lo haría con su propia voz. El día llegó. Un salón de madera antigua, amplio, elegante, con cortinas pesadas que no dejaban pasar la luz. Allí estaban todos. Mis tíos sentados al frente,
con trajes de diseñador y expresiones de falsa serenidad. Mis primos, inquietos, murmuraban entre ellos. Mi madre no quiso acompañarme. Dijo que esa pelea no era suya, y tenía razón. Esta vez era mía. Entré con paso firme, sintiendo cómo las miradas me atravesaban. Algunos fingieron sorpresa, otros torcieron los labios, pero nadie me saludó. Nadie me ofreció una silla, así que me quedé de pie, detrás del grupo, como si aún fuera la sombra. Por poco tiempo. El notario se presentó, hizo una introducción breve y puso sobre la mesa una carpeta gruesa con el testamento firmado. Empezó a leer en voz alta: propiedades, acciones, terrenos, fundaciones. Todo se repartía como fichas de ajedrez. Nombres, porcentajes, condiciones. Todo era esperado, hasta que llegó una pausa, un cambio de tono. Antes de continuar, dijo el notario, el señor Ernesto del Bosque dejó una instrucción especial. Solicita que este video sea proyectado antes de terminar la lectura. Nadie entendía. Algunos se acomodaron en sus sillas, otros fruncieron el ceño. Yo me preparé. El notario sacó un USB, lo conectó y apagó las luces. La pantalla encendió, y ahí estaba él, don Ernesto, sentado en su despacho, vivo, real, pero hablando desde el más allá. Su voz llenó la sala, su rostro apareció en cada rincón, y lo primero que dijo fue: si estás viendo esto, es porque ya no estoy. El silencio en la sala era total. Nadie respiraba. Todos miraban la pantalla como si estuvieran frente a un fantasma, y en cierto modo lo estaban. Mi abuelo hablaba con esa voz grave, autoritaria, pero había algo distinto, una grieta, una pausa en su orgullo. He cometido errores, muchos, pero uno pesa más que todos. Mis tíos se miraron entre ellos, la incomodidad se hizo palpable. Mi nieta, la hija de mi hijo menor, la que ignoré, la que humillé, la que rechacé por un rencor que no era suyo. Algunos bufaron, otros se tensaron. Yo mantuve la mirada fija. Ya no era sombra, era testigo. A ella le negué el apellido de verdad, no en papeles, en presencia, en reconocimiento, en respeto, pero me demostró que el carácter no se hereda, se forja, y ella lo forjó en el fuego del desprecio. Alguien se levantó de su silla, otro golpeó la mesa. El notario pidió silencio, y el video continuó. Por eso, he decidido dejar constancia de que ella es del Bosque, más que muchos que llevan mi sangre, y quiero que reciba lo que yo nunca le di, un lugar. Su lugar. Fue ahí cuando el escándalo estalló. Mis tíos gritaban, exigían parar el video. Uno de ellos dijo que era un montaje, que eso era ilegal, pero el notario ya lo había certificado. Era legítimo, y estaba en el protocolo. Yo, en medio del caos, seguía inmóvil, pero dentro latía algo que nunca había sentido. No venganza, ni siquiera alegría, era reparación, un eco tardío de justicia que, por fin, rompía el silencio. Cuando el video terminó, el salón quedó en un estado de choque. Algunos seguían de pie, exigiendo explicaciones. Otros, en silencio, no sabían cómo procesar lo que acababan de escuchar. El notario, con toda la calma que dan los años de lidiar con herencias llenas de veneno, aclaró: el señor Ernesto del Bosque no solo dejó este video como testimonio, también dejó una cláusula adicional en su testamento, con fecha posterior a la original. Todos se giraron hacia él, desconcertados. El hombre abrió una carpeta sellada y comenzó a leer. Dejo en propiedad exclusiva el terreno de Santa Araceli, incluyendo la casa solariega y los archivos personales, a mi nieta, nombre completo, con efecto inmediato. Ningún otro heredero podrá disputar esta decisión y cualquier intento anulará su propia porción. El silencio fue reemplazado por un estallido de gritos. Santa Araceli no era cualquier propiedad.
Era la tierra donde comenzó el imperio del bosque, la joya simbólica, el origen. Mi tío mayor se puso de pie, rojo como un toro, acusando al notario de falsificación. Pero no había margen de error. Todo estaba notariado, filmado, sellado. «Esto es una traición», gritó otro. «Una burla a la familia». Yo solo escuchaba. Por dentro, sentía una mezcla extraña de paz y adrenalina, porque ese lugar no era solo tierra, era memoria, era deuda, y ahora era mío. El notario continuó con la lectura, como si no hubiera gritos, como si el mundo no se estuviera derrumbando a su alrededor. Pero yo ya no escuchaba más. Todo lo que necesitaba estaba dicho. Don Ernesto no me había amado, pero me había nombrado. Me había devuelto, en muerte, lo que me negó en vida. Y esa fue su última jugada. O tal vez, su forma de pedir perdón. Días después, cuando la tormenta mediática se calmó, tomé las llaves de Santa Araceli y manejé hasta allá sola. No quería testigos, no quería compañía. Necesitaba caminar esas tierras con mis propios pasos. Era un lugar apartado, rodeado de encinos viejos, con un portón de hierro que crujía al abrirse. La casa era grande, pero no ostentosa. Olía a madera antigua y a polvo de secretos. Me temblaron las manos al entrar, porque aunque sabía que ahora me pertenecía, no me sentía dueña. Todavía no. Caminé por los pasillos, toqué las paredes como quien acaricia una herida cerrada. En el estudio encontré cajas marcadas con el nombre de mi padre. Fotos, cartas, dibujos, cosas que jamás había visto. Me senté en el suelo y lloré, no por dolor, sino porque, por fin, tenía una historia propia, fragmentada, pero mía. Encontré también un cuaderno con la letra de mi abuelo. Pensamientos sueltos, reflexiones, frases llenas de culpa. No supe mirarla, no supe verla. Era mi sangre y no la abracé. Lo cerré con cuidado, no lo odiaba, ya no. Lo entendía como se entienden los viejos árboles, sabios, pero incapaces de cambiar de forma. Y sin embargo, hasta él dejó una grieta por donde entró la luz. Ese día decidí que Santa Araceli no sería un símbolo de venganza, sino de renacimiento, que no iba a demoler su memoria, pero tampoco a repetirla. Iba a escribir una nueva historia, para mí, para las que vinieran después, y para honrar lo que mi madre soportó en silencio, porque, aunque no lo sabían, nunca estuve sola. Siempre fui hija de una mujer fuerte. Y ahora era una mujer completa. Volver a Santa Araceli fue mi forma de cerrar un ciclo, pero para la familia del bosque fue el inicio de una guerra muda. Empezaron a llegar notificaciones legales, cartas de reclamo, amenazas encubiertas. Querían impugnar el testamento, desacreditar el video, sembrar dudas, pero no tenían cómo. Todo estaba sellado, grabado, legalizado. Lo intentaron por orgullo, no por justicia. Y mientras ellos malgastaban dinero y energía, yo me dediqué a restaurar, a plantar, a pintar. Contraté personas de la comunidad para recuperar la casa. Cada rincón fue limpiado con paciencia, como quien lava una herida infectada. En redes sociales comenzaron a circular rumores, que yo había manipulado a mi abuelo, que lo chantajeé, que era una oportunista. Incluso algunos primos dieron entrevistas insinuando que yo era desequilibrada. No respondí a nada, porque entendí que el silencio bien usado también puede ser respuesta. Me negué a entrar en su juego, y eso los enfureció más, porque mientras ellos gritaban, yo florecía. Una mañana, al salir al jardín, vi a una mujer mayor sentada frente al portón. Era Dolores, la antigua cocinera. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Tu papá te adoraba, niña, solo que nunca le dieron oportunidad de demostrarlo. Tu abuelo lo aplastó, y tú estás rescatando lo que él no pudo. Me quebré, porque en ese instante entendí que yo no estaba arreglando una casa. Estaba reconstruyendo una memoria. La mía, la de mi padre, la de los silenciados, y esa era la venganza más poderosa,
vivir, con dignidad, con propósito, sin pedir permiso. Un año después de todo, decidí organizar algo que nadie esperaría, una cena en Santa Araceli. No era para la familia del bosque, era para quienes, como yo, fueron ignorados, invitados olvidados de la historia. Dolores, jardineros que nunca fueron nombrados, maestras que creyeron en mí, una mujer del pueblo que había sido amiga de mi madre cuando nadie se atrevía a hablarle. Todos estaban ahí. Comimos pan recién horneado, bebimos vino sencillo, reímos con libertad. No hubo discursos elegantes, solo miradas de respeto, y por primera vez sentí que pertenecía. En medio de la velada, uno de mis primos se presentó sin avisar. Venía solo, sin abogados, sin cámaras. Tenía los ojos bajos, los hombros caídos. Me pidió hablar unos minutos. Dudé, pero accedí. Caminamos hasta la vieja encina. Ahí me dijo, no todos estábamos de acuerdo con lo que hizo el abuelo, pero nadie tuvo valor para decirlo. Tú fuiste la única, perdón por no haber hablado. No supe qué decir, no me moví, solo asentí. Y él se fue como vino, en silencio. Regresé a la mesa, miré los rostros que me acompañaban y comprendí algo profundo. La sangre pesa, pero la lealtad no siempre corre por las venas. A veces corre por actos, por miradas, por presencia. Y yo, que había sido negada tantas veces, ahora era la anfitriona. No por herencia, sino por mérito, por haber resistido, por no haberme convertido en lo que ellos querían que yo fuera. El error ahora era raíz, fundamento y futuro. Hoy me miro al espejo y ya no veo a la nieta invisible. Veo a la mujer que cruzó un campo de sombras con la cabeza en alto, que tomó el desprecio y lo transformó en impulso, que convirtió la humillación pública en legado propio. No fue fácil. Cada paso me costó lágrimas, dudas y la tentación constante de rendirme. Pero no lo hice. Porque entendí que la verdadera venganza no es destruir al otro. Es reconstruirte a ti misma en un lugar más alto del que esperaban verte. Santa Araceli florece, no como un museo de poder, sino como un centro de memoria y dignidad. Abrí una biblioteca comunitaria con los libros que rescaté del despacho. Inicié un archivo histórico con testimonios de mujeres olvidadas por sus propias familias. Escribí, finalmente, mi versión de la historia. No para borrar lo que viví, sino para dejar claro que una historia negada también es historia. A veces la gente me pregunta si me siento parte de los del bosque. Y siempre respondo lo mismo. No lo sé, pero sí sé que soy parte de algo más grande. De una cadena de mujeres que resistieron en silencio y ahora hablan. Nunca llevé ese apellido con orgullo, pero ahora no me hace falta, porque yo construí el mío. Y cada letra está escrita con cicatrices y fuerza. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.